El almidón constituye los hidratos de carbono de la familia polisacáridos. Los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, que es el que hablaremos, son estructuras de los polisacáridos en el cual se encuentran únicamente un solo monosacárido, un solo tipo de monosacárido. En el caso del almidón es la glucosa. Entonces podemos decir que el almidón se produce por la polimerización de la glucosa. Eh, Depende de las funciones biológicas, pueden ser de reserva energética o estructurales. En el caso del almidón, constituye de reserva de energía en los vegetales. Este homopolisacárido, formado por monosacáridos de un mismo tipo antes mencionado, están unidos por enlace alfa glucosídico. En el caso de los estructurales son beta glucosídicos. De las calorías que consumimos diariamente, entre el 70 y el 80% corresponden al almidón. El almidón se subdivide en dos polímeros que básicamente son la amilosa y la amilopectina. El almidón constituye los hidratos de carbono de la familia polisacáridos. Los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, que es el que hablaremos, son estructuras de los polisacáridos en el cual se encuentran únicamente un solo monosacárido, un solo tipo de monosacárido. En el caso del almidón es la glucosa. Entonces podemos decir que el almidón se produce por la polimerización de la glucosa. Eh, Depende de las funciones biológicas, pueden ser de reserva energética o estructurales. En el caso del almidón, constituye de reserva de energía en los vegetales. Este homopolisacárido, formado por monosacáridos de un mismo tipo antes mencionado, están unidos por enlace alfa glucosídico. En el caso de los estructurales son beta glucosídicos. De las calorías que consumimos diariamente, entre el 70 y el 80% corresponden al almidón. El almidón se subdivide en dos polímeros que básicamente son la amilosa y la amilopectina. Como podemos observar, la amilosa tiene una estructura lineal que puede llegar a ser un poco ramificada. Tenemos la estructura lineal y también es una molécula la cual no es soluble en agua, pero puede formar micelas hidratadas por su capacidad de formar puentes de hidrógeno y generar así esta estructura helicoidal, la cual está formada por eh, seis átomos, seis moléculas de glucosa en cada vuelta. Tenemos que está constituida en un aproximado de un cuarto, es decir, es muy mínimo la cantidad de amilosa. El peso molecular es en orden de 10 a la séptima, entre 10 a la séptima y 10 a la novena Dalton. En el caso de la amilopectina, la cual contiene enlaces alfa 1,4 y ramificaciones con enlace alfa 1,6 cada 15 a 20 eh, monómeros de glucosa, ¿no? Está constituida en 3/4 partes aproximadamente, es decir, es mayor cantidad. Tiene un peso molecular en orden de 10 a la séptima y 10 a la novena Dalton. A continuación tenemos aquí un cuadro con las características de algunos gránulos de almidón de varios alimentos. Por ejemplo, el maíz, que tiene un 71% de este alimento, constituye el almidón. Tenemos la papa en un 82, el trigo en un 74, la yuca en un 77, que es en este caso donde se extrajo el almidón. El maíz de Waxy 71%, el sorgo en 75% y el arroz en un 89%. Este, Acá tenemos un cuadro con un contenido, en cambio con el contenido de amilosa, el porcentaje de amilosa y amilopectina y el grado también de polimerización de distintos sustratos, como por ejemplo el maíz, que tiene un 28% de amilosa. Es lo que decíamos anteriormente, que la cantidad de amilosa es un cuarto aproximadamente. En cambio, la amilopectina se encuentra en mayor proporción en los alimentos en un 3/4. Tenemos el maíz un 28%, la amilopectina un 72% y el grado de polimerización de la amilosa corresponde a un intervalo de entre 800 a 3000.
En el cambio de la amilopectina, el grado de polimerización es de 2 millones. En el caso de la yuca, tenemos un 17% de amilosa y un 83% de la amilopectina. Las cadenas de almidón se asocian mediante puentes de hidrógeno, lo antes ya mencionado, y contienen distintos niveles de organización, es decir, forman diferentes estructuras, ¿no? Tenemos unas unidades de glucosa, doble hélice en amilopectina, compuesta por 20 unidades de glucosa, una estructura lamella conformada por alrededor de 100 hélices de doble cadena, una superhélice o estructura helicoidal, anillos de crecimiento con unas estructuras internas llamadas bloques o gránulos también. Y aquí tenemos los niveles de organización de los del almidón, ¿no? Y también las estructuras doble hélice de la amilopectina, ¿no? Que está conformada por 20 glucosas. Siguiendo con la explicación, tenemos las físico-químicas. Eh, las proteínas están en muy mínimas, presentes en el almidón de la yuca, en un 0,1% aproximadamente, a diferencia del arroz y el maíz que está en un 0,45 y 0,35 aproximadamente. Los lípidos están en pequeño porcentaje comparado con los almidones de cereales como maíz y arroz que contienen 0,6 y 0,8%. Los lípidos encontrados en el almidón de yuca corresponden a los lisofosfolípidos. Esta composición favorece al almidón de yuca, ya que estos lípidos forman un complejo con la amilosa, la cual tiende a reprimir el hinchamiento y solubilidad de los gránulos de almidón. Por esta razón se necesita temperaturas altas, mayores a 125 grados centígrados, para romper la estructura amilosa lípido y solubilizar la fracción de amilosa. La mayor parte de lípidos, como ya lo mencioné, son lisofosfolípidos, es decir, una cadena de ácidos grasos esterificada con ácido fosfórico. En nuestro organismo, la digestión del almidón se da gracias a las enzimas la amilasas, dextrinasas y las disacaridasas, que se encargan de hidrolizar el almidón a monómeros, es decir, a glucosas. Por último, otro dato es que las cadenas de almidón, como ya lo mencioné, se asocian mediante puentes de hidrógeno formando una hélice doble. Se dice que esta asociación se produce a lo largo de tramos de las cadenas de amilosa entre las ramificaciones de las cadenas de amilopectina. Las zonas de doble hélice son responsables de los dominios cristalinos que podemos observar dentro de los gránulos de almidón. La parte que a mí me corresponde va a ser la extracción de almidón de la yuca. Aquí tenemos la yuca, el sedazo, el lienzo, la licuadora y por último la bandeja donde vamos a colocar lo que salga de la licuadora. Primeramente debemos pelar la yuca, lo cual yo ya me anticipé haciéndolo, cortarla en pedazos pequeños y ahora vamos a colocarla en la licuadora. Como siguiente paso le agregamos el agua, lo cual debe sobrepasar los 3 centímetros de lo que salió de la yuca. Procedemos a licuar para dentro de unos 3 minutos. Ahora vamos a pasar por el lienzo. Luego el bagazo que queda en el lienzo lo colocamos en la licuadora para volverlo a licuar. Le agregamos el agua pasando el nivel del afrecho. Y procedemos a licuarlo. La pasamos nuevamente por el lienzo.
Quedaría de la siguiente manera. Ahora toca dejarlo reposar por un lapso de 8 horas. Una vez reposada las 10 horas, botamos el agua con cuidado para que no se caiga el almidón. Observamos que estamos sacando el almidón con una cuchara para proceder a dejarlo reposar por 10 horas en el sol. Luego de dejarla en el sol por el lapso de un día, procedemos a cernirlo. Procedemos a ponerle yodo para ver su reacción. Al agregarle yodo quedaría del siguiente tono. El almidón es quizás el polímero natural más importante y se encuentra en las semillas de cereales, en tubérculos, en raíces, en semillas de leguminosas, frutas, entre otros productos alimenticios. Como hemos visto en la práctica, a la hora de filtrar la mezcla de la yuca, extraemos el líquido que contiene almidón, quedando los residuos vegetales en la tela. Por otro lado, en los envases obtenidos luego de la filtración, vamos a observar cómo el almidón se va asentando en el fondo, es decir, se va sedimentando. Esto se debe a que posee una densidad mayor que la del agua, de 1,5 gramos sobre centímetro cúbico, obteniendo una pasta blanca, la cual posteriormente se pone a secar, y conseguir así nuestro polvo de almidón. Comenzamos el proyecto con un peso de yuca de 362 gramos. Después del procedimiento se obtuvo un peso de almidón de 112 gramos. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del rendimiento porcentual, hacemos uso de estos dos datos y obtenemos un valor de 31,25. Además, al almidón, al polvo de almidón, le agregamos unas gotitas de yodo para verificar así la pureza del mismo. Hemos centrado nuestro proyecto en las raíces, específicamente en la yuca, debido a su alto contenido de almidón y su mayor proporción de amilosa, en comparación con otras fuentes de almidón. Hace de este un importante cultivo industrial, además de ser un cultivo alimenticio rico en calorías. El alimento de yuca es la segunda fuente de almidón en el mundo, después del maíz, pero por delante de la papa y del trigo. Se usa principalmente sin modificar, es decir, como almidón nativo, pero también es usado modificado. Y de esta manera poder usarlo en diferentes aplicaciones industriales que requieren ciertas propiedades particulares. Eso ha sido todo el proyecto. Muchísimas gracias.